Imagine por un instante la Sierra de Durango. No como la postal idílica de pinos y cielo azul, sino como un lienzo de desolación, donde el aire helado muerde la piel. Un frío que se adentra hasta lo más profundo de los huesos, prometiendo un tormento silencioso. Ante sus ojos un lago inmenso se ha convertido en una trampa mortal, un espejo de hielo quebradizo que apenas soporta el peso de una madre osa y sus dos osesnos, cuyas vidas penden de un hilo tan fino como la escarcha. Cada crujido bajo sus patas es una sinfonía de terror. Un sonido que resuena en el silencio sepulcral de la montaña, anunciando una sentencia inminente. ¿Puede usted sentir la desesperación que emana de esta escena? La cruda realidad de la naturaleza que no distingue entre majestuosidad y la más brutal de las tragedias. Es un escenario donde la vida se aferra con una tenacidad conmovedora. En este abismo gélido, usted se enfrenta a una pregunta primordial, una que desafía la esencia de su propia humanidad. ¿Acaso la desesperación de la naturaleza tiene el poder de convocar una ayuda que desafíe toda lógica humana, una intervención que escape a la comprensión, dictada por un instinto ancestral? ¿O por el contrario, es la razón fría y calculada, esa que usted tanto valora, la única clave para la salvación, un plan meticulosamente trazado, que ignora los caprichos del corazón? El dilema se cierne sobre el aire cortante, tan tangible como el vaho que escapa de las narices de los rescatistas que observan impotentes. Esta no es solo la lucha de unos animales, es la confrontación de dos caminos, dos filosofías ante la inmensidad del peligro. ¿Cuál elegiría usted en un momento de vida o muerte? El lago, un espejo de hielo quebradizo, no solo refleja el cielo plomizo y las siluetas fantasmales de los pinos nevados, sino también la cruda vulnerabilidad de la vida. Las pequeñas figuras de los osesnos se aferran a su madre, sus cuerpos temblorosos exhalan un aliento helado que se disuelve en el aire gélido, un testimonio mudo de su lucha por sobrevivir. Escucha el lamento del hielo, ese sonido gutural que parece advertirles de su inminente colapso, un eco que se propaga por la sierra, amplificando la angustia. La temperatura desciende aún más, cada ráfaga de viento es una puñalada que promete congelar cualquier esperanza, y el olor penetrante a pino y nieve fresca se mezcla con el tenue aroma del miedo animal. La escena es una postal de majestuosidad y desolación, donde la vida pende de un hilo translúcido, y cada segundo es una eternidad. A lo lejos, siluetas humanas se mueven con una lentitud deliberada, sus equipos de rescate brillando tenuemente bajo la luz difusa del cielo encapotado. Son Javier y su equipo, expertos en el arte de desafiar a la montaña, pero hoy, hasta ellos parecen diminutos frente a la magnitud del desafío. Sus rostros, endurecidos por incontables batallas contra la naturaleza, revelan una mezcla de determinación inquebrantable y una sombra de dolor que delata historias pasadas. Cicatrices que la nieve no puede borrar. ¿Usted puede sentir la tensión en el ambiente? El peso de las decisiones por tomar. ¿Serán sus planes, forjados en la lógica y la experiencia, suficientes para vencer la fragilidad del hielo y la furia contenida del frío? La pregunta se suspende en el aire, tan pesada como la nieve que amenaza con caer. La duda se cierne sobre el aire helado, una niebla invisible que nubla el juicio. Confiar ciegamente en la lógica calculada, en el despliegue de tecnología y estrategias que prometen un control, aunque sea mínimo, sobre lo incontrolable. ¿O acaso existe un instinto más profundo, una voz ancestral que susurra verdades que la ciencia aún no puede descifrar, una llamada que desafía toda explicación racional? La vida de la osa madre y sus crías es el premio, y el tiempo, un enemigo implacable, se agota con cada crujido del hielo bajo sus patas. La inmensidad del peligro los rodea, una prisión de hielo y viento de la que solo un milagro, o una sabiduría inusitada, podría liberarlos. ¿Está usted preparado para aceptar que la solución podría no residir en lo que ya conoce? Mientras la tensión alcanza su punto álgido y el equipo de Javier se prepara para desplegar su complejo plan, un elemento inesperado, una chispa de vida ajena a la lógica, está a punto de irrumpir en esta escena de desesperación. Un susurro en el viento, una sombra apenas perceptible entre los pinos nevados, anuncia una presencia que desafiará todas las expectativas, una figura que no busca la razón, sino que emana una sabiduría que va más allá de cualquier cálculo humano. El silencio de la sierra está a punto de romperse, no por el estruendo del hielo, o el motor de un equipo de rescate,
sino por un sonido que nadie espera, un grito que sembrará la primera semilla de duda en el corazón de los presentes. ¿Está listo para presenciar cómo el destino se burla de la previsión, abriendo un camino insospechado hacia la salvación? Usted se adentra ahora en la Sierra de Durango, un laberinto de picos escarpados y valles profundos donde el tiempo parece detenerse, envuelto en un manto helado. Siente el aire cortante morder su piel, un frío que se cuela por cada poro, prometiendo una tortura silenciosa que se adentra hasta lo más profundo de sus huesos. El silencio aquí no es ausencia de sonido, sino una presencia imponente, rota solo por el susurro del viento entre los pinos ancestrales y el ominoso crujido del hielo bajo las patas de la osa. El sol, si es que alguna vez se atreve a aparecer, apenas es una promesa velada tras un cielo plomizo, tiñendo el paisaje de grises y blancos opacos. Este es un lugar donde la naturaleza impone sus propias leyes, donde la vida se aferra con una tenacidad conmovedora, y donde la esperanza, a veces, se siente tan frágil como el hielo que aprisiona a la familia de osos. Entre las sombras alargadas de los pinos cubiertos de nieve, usted divisa a Javier, un hombre cuya silueta maciza se recorta contra el paisaje invernal, cada fibra de su ser impregnada de la dureza de la montaña. Sus ojos profundos y penetrantes reflejan la sabiduría adquirida en incontables batallas contra la furia de la naturaleza, pero también una sombra persistente, un dolor que el frío de la sierra no ha logrado congelar. Lleva consigo el peso de una historia no contada, un eco de tragedias pasadas que se aferra a su espíritu como la escarcha a las ramas desnudas. Javier no es solo un rescatista, es un alma forjada en la adversidad, un hombre cuya determinación inquebrantable se mezcla con una vulnerabilidad palpable que lo hace extrañamente humano. Hace años, una expedición fallida le arrebató no solo a su mejor compañero, sino también la fe inquebrantable en su propio juicio, dejando una cicatriz emocional tan profunda como las grietas que ahora amenazan el hielo bajo la osa. Aquel día, la montaña le enseñó una lección brutal sobre la impotencia humana frente a la inmensidad de la naturaleza, una lección que aún resuena en cada latido de su corazón, un recordatorio constante de los límites de su control. El gélido aliento de la sierra le trae recuerdos de aquel viento implacable, de la nieve que sepultó sus esperanzas, y de las decisiones que, aún hoy, lo persiguen en el silencio de sus noches más oscuras. Siente la carga de su pasado, un peso invisible que lo acompaña en cada paso. Su motivación ahora es inquebrantable, salvar vidas, una redención silenciosa por los fantasmas que lo acosan. Sin embargo, su vulnerabilidad es palpable, un miedo constante a no ser suficiente, a que la naturaleza, una vez más, le arrebate lo que intenta proteger. Usted puede percibir su anhelo de compensar aquello que perdió. Una deuda autoimpuesta que se entrelaza con cada decisión que toma, con cada plan que traza en la nieve. La escena de los osos atrapados es un espejo cruel de su propia lucha interna, un recordatorio de que, a pesar de su experiencia y su equipo, hay fuerzas que escapan a la lógica, a la razón. El hielo bajo sus pies no es solo un peligro físico, es una metáfora de su propia fragilidad emocional. Pero la sierra no está deshabitada. De entre la bruma helada surge una figura inesperada, un pastor alemán de pelaje oscuro y una cicatriz blanquecina en el costado, testimonio mudo de una vida de supervivencia en la intemperie. Su nombre es Rex, un vagabundo, un alma solitaria que ha aprendido a leer los susurros de la montaña mejor que cualquier mapa, un espíritu libre que se mueve con la gracia de un fantasma entre los pinos. Sus ojos, inicialmente cautelosos y desconfiados, se fijan en las figuras distantes de la osa y sus osesnos, con una intensidad que va más allá de la mera curiosidad. Una conexión ancestral, que trasciende las barreras de las especies. Siente la presencia de este ser, un enigma peludo en medio de la desolación. Rex no es solo un perro, es un eco del instinto primario de la sierra, una brújula moral andante cuya lealtad no conoce barreras. Un espíritu noble que parece comprender la urgencia de la situación, de una manera que la lógica humana no puede. Su pelaje se eriza ligeramente al sentir el frío, pero su atención permanece fija en el lago, como si percibiera una verdad oculta bajo la superficie quebradiza. Usted puede sentir la tensión que emana de él, una energía contenida que anticipa un movimiento inminente. Mientras Javier y su equipo se preparan para desplegar su complejo plan, un susurro en el viento trae consigo la promesa de un cambio
Un desafío inesperado a la razón que está a punto de manifestarse en la forma más pura e instintiva. Justo cuando usted creía que el gélido silencio de la sierra no podía ser más opresivo, un ladrido agudo y persistente rasga el aire helado, una puñalada sonora que rompe la concentración de todos los presentes. Es un sonido crudo, casi desesperado, que reverbera entre los pinos ancestrales y se estrella contra la superficie quebradiza del lago, un eco que parece amplificar la tensión ya insoportable. Javier, con el pulso acelerado, levanta la vista de sus planos, sus ojos, antes fijos en la lógica de su estrategia, ahora se clavan en la fuente de la interrupción. Siente una punzada de frustración, una molestia inicial, que amenaza con desestabilizar la calma que tanto le cuesta mantener en estos momentos críticos. La normalidad, esa frágil ilusión de control, acaba de ser hecha pedazos por una fuerza inesperada, un desafío a la precisión de su plan. Es Rex, el pastor alemán de pelaje oscuro, el que corre con una urgencia inexplicable, desafiando el peligro y las advertencias silenciosas del equipo. Sus patas se mueven con una velocidad asombrosa sobre la nieve, cada zancada lo acerca más al traicionero hielo, ignorando el instinto de autoconservación que cualquier criatura sensata debería poseer. Usted lo ve, una silueta decidida que se lanza hacia el abismo helado, un comportamiento que es una anomalía pura en medio de la calculada operación de rescate. El viento helado golpea su pelaje, pero Rex no cede, su objetivo parece tan claro como el aliento helado que escapa de su hocico. Una semilla de duda, pequeña y punzante, comienza a germinar en la mente de Javier, una pregunta sin respuesta que flota en el aire gélido. Rex no ataca ni huye, su propósito es otro, casi incomprensible para la lógica humana. Con una concentración obsesiva, comienza a ladrar sin cesar, circulando alrededor del perímetro del hielo con movimientos precisos, casi metódicos, como si estuviera siguiendo un patrón invisible. Usted puede ver cómo se detiene en puntos específicos, olfateando el aire con una intensidad que va más allá de la simple curiosidad animal, sus sentidos agudizados por años de supervivencia en la intemperie. El sonido de sus ladridos es una melodía extraña, una advertencia que se mezcla con el crujido ominoso del hielo bajo la osa. Javier observa cada movimiento, su frustración inicial se transforma en una perplejidad creciente, una sensación de que algo inusual está sucediendo. El perro parece evitar ciertas zonas del lago, desviándose con una agilidad sorprendente, para luego ladrar con mayor insistencia hacia un punto en particular, como si intentara señalar algo crucial. Usted nota que, ante la presencia de Rex, un gruñido bajo y nervioso de la osa madre parece calmarse ligeramente, una conexión inesperada que desafía las barreras de las especies, una tenue chispa de esperanza en la desolación. La mirada inquisitiva de Rex se posa en Javier por un instante, un destello de inteligencia que va más allá de un simple reflejo animal, una comunicación silenciosa que atraviesa el aire helado. El sol, apenas una promesa velada, lucha por abrirse paso entre las nubes, proyectando sombras confusas sobre la escena. La tensión en el ambiente se vuelve casi tangible, una niebla fría que se aferra a los corazones de los rescatistas. Javier siente cómo su confianza en la razón, en los planes meticulosamente trazados, comienza a tambalearse bajo el peso de lo inexplicable. Su pasado, esa cicatriz emocional que la montaña le dejó, le susurra que a veces, la lógica es un faro engañoso en la tormenta. ¿Podría este perro vagabundo, con su instinto primario y su sabiduría ancestral, percibir algo que sus equipos de alta tecnología no pueden detectar, una verdad oculta bajo la superficie quebradiza del hielo? El frío muerde más fuerte, pero es la duda lo que cala hasta los huesos. El crujido del hielo se intensifica, una sinfonía de terror que amenaza con colapsar en cualquier instante, pero Rex no se inmuta. Sus ladridos se vuelven aún más urgentes, su mirada, más intensa, fija en ese punto específico del lago. Es una llamada, una súplica, una orden silenciosa que desafía toda la comprensión. Javier, con el corazón latiéndole desbocado, percibe la urgencia en los ojos del animal, una verdad que la mente racional se resiste a aceptar. ¿Qué misterio esconde el hielo en ese lugar exacto? ¿Y qué le deparará el destino si decide ignorar este insólito llamado? Usted siente el frío no solo en la piel de Javier, sino también en su propia alma, un gélido recordatorio de las cadenas de su pasado que lo ataban a la lógica inquebrantable. El ladrido insistente de Rex, esa melodía cruda que perforaba el silencio sepulcral de la sierra, resonaba en los oídos de Javier como un desafío personal,
Una burla a cada cálculo y cada plan que había forjado con años de experiencia. Sus ojos escanearon la superficie del lago, un espejo de hielo quebradizo que reflejaba un cielo plomizo y la cruda realidad de una trampa mortal. La frustración inicial se había transformado en una inquietud punzante. Una sensación de que este perro, este vagabundo enigmático, estaba intentando comunicar algo más allá de la simple alarma animal. ¿Podría ser que la razón, ese faro tan confiable, estuviera cegando a Javier ante una verdad oculta, enterrada bajo la escarcha y el escepticismo? Con un nudo en el estómago, usted observa cómo Javier da un paso tentativo hacia el punto exacto donde Rex ladraba con mayor fervor, ignorando las miradas de sus compañeros que le imploraban cautela. El aire helado quemaba sus pulmones con cada respiración, y el crujido del hielo bajo sus botas era una sinfonía de terror que aceleraba su pulso. Se arrodilló, sintiendo la textura resbaladiza y traicionera de la capa congelada, un velo translúcido que ocultaba profundidades insospechadas. Fue entonces cuando sus ojos, agudizados por la tensión, detectaron una serie de pequeñas fisuras, casi invisibles a simple vista, que formaban un patrón peculiar. No eran las grietas aleatorias del hielo cediendo, sino un rastro, una especie de mapa grabado por la naturaleza misma, que parecía conducir a un lugar específico. ¿Qué secreto aguardaba bajo esas marcas apenas perceptibles y qué significaría para la misión? Usted presencia un breve respiro que se apoderó de la escena cuando uno de los osesnos emitió un quejido agudo, y la osa madre, con una ternura inesperada, lo empujó suavemente hacia su pecho, un gesto de consuelo que contrastaba con la brutalidad del entorno. Pero la tregua fue efímera. Javier, no podemos arriesgarnos a seguir el instinto de un animal, le advirtió con voz grave su segundo al mando, Elías, señalando el equipo de cuerdas y flotadores que habían preparado con minuciosa precisión. Nuestros cálculos indican que esa zona es la más inestable. La lógica, fría y calculadora, chocaba de frente con la intuición. Y el fuego de la duda comenzó a arder en el pecho de Javier, amenazando con consumir su determinación. ¿Podría la compasión justificar un riesgo tan grande? ¿O era solo el eco de su propio miedo a fallar nuevamente, una herida que usted sabe que aún lo persigue? A pesar de la reticencia de su equipo, usted percibe una fuerza irrefrenable, que impulsó a Javier a desobedecer, a confiar en esa voz silenciosa que Rex parecía encarnar. Sacó de su mochila una sonda de hielo, una herramienta fina y resistente, y con movimientos precisos, comenzó a perforar la superficie en los puntos que el perro señalaba con sus ladridos intermitentes. El sonido metálico al chocar con el hielo era nítido, distinto en cada perforación. En algunos lugares, la sonda se hundía con facilidad alarmante, confirmando la fragilidad. Pero en el punto exacto donde Rex se había detenido con mayor insistencia, la sonda encontró una resistencia inesperada, una solidez que desafiaba la apariencia engañosa del hielo fino. Una revelación asombrosa estaba a punto de cambiarlo todo en un instante. La sonda se encontró con una capa de hielo más densa, más antigua, oculta bajo la superficie recién congelada, como una cicatriz de la montaña que solo el instinto de Rex había podido detectar. Era un camino, una senda invisible que se extendía bajo el manto de nieve y engaño, un pasaje que sus mapas y termómetros no habían registrado. La luz tenue del sol, que por un instante se abrió paso entre las nubes plomizas, pareció iluminar esa verdad oculta, proyectando sombras alargadas que danzaban sobre el hielo, revelando el potencial de un sendero seguro. La nieve, que antes parecía solo un velo de desolación, ahora escondía una promesa, una ruta que desafiaba toda previsión humana. ¿Sería este el milagro que tanto anhelaban? ¿O una trampa aún más sutil de la naturaleza, esperando su momento? Usted siente un escalofrío que no es solo del frío, sino de la magnitud de la decisión que se cierne sobre Javier. La solidez inesperada del hielo en ese punto específico, confirmada por la sonda, era una prueba irrefutable, una verdad susurrada por la sierra a través de los ladridos de Rex. Sus ojos se encontraron con los del perro, una conexión silenciosa que selló un pacto de confianza, una alianza improbable entre la razón y el instinto. Los rostros de su equipo, aún escépticos y preocupados, eran un reflejo de su propia lucha interna, del miedo a abandonar el camino conocido. Pero la visión de la osa y sus osesnos, aferrándose a la vida, le dio la fuerza para tomar una elección audaz. ¿Se atrevería Javier a desafiar toda lógica y entregar el destino de los osos, y el suyo propio, a la guía de un animal,
a sabiendas de las consecuencias. Usted vio el momento en que la certeza invadió los ojos de Javier, una chispa que encendió la oscuridad de la duda. La sonda, fría y metálica, había revelado una verdad innegable. Bajo la superficie engañosamente frágil del lago, donde Rex ladraba con una insistencia casi desesperada, se ocultaba una capa de hielo más densa, una estructura antigua y sólida que desafiaba toda lógica visible. Era como si la montaña misma, a través de la sabiduría ancestral del perro, le hubiera entregado un secreto, un camino invisible que sus mapas y cálculos habían pasado por alto. La desconfianza inicial en el animal se desmoronó, reemplazada por una admiración cautelosa, un reconocimiento de que la naturaleza a veces susurra verdades que la ciencia aún no puede escuchar. Sus compañeros lo miraron, sus rostros una mezcla de asombro y preocupación, al ver a su líder ceder ante lo inexplicable. Pero este destello de esperanza trajo consigo una revelación aún más sombría. Al comparar la solidez de ese punto con el resto del lago, Javier comprendió que la amenaza era mucho mayor de lo que habían imaginado. La capa de hielo que sostenía a la osa y sus ocesnos no solo era quebradiza en su periferia. Era un mosaico de fragilidad extrema, con secciones tan delgadas que apenas podían soportar el peso de un copo de nieve. Un verdadero rompecabezas mortal. El aire gélido, que antes parecía un mero inconveniente, ahora se sentía como una prisión invisible que se cerraba lentamente, prometiendo un final inminente si no actuaban con una precisión quirúrgica. El crujido del hielo, antes intermitente, se volvió un lamento constante, una banda sonora de terror que amplificaba la urgencia de cada respiración, cada movimiento. Fue entonces cuando Javier, con una claridad que sorprendió incluso a sí mismo, tomó una decisión audaz, una que desafiaba su propia naturaleza racional. «Vamos a seguir al perro», anunció, su voz firme cortando el viento helado. «Él nos mostrará el camino». La nueva estrategia era simple en su esencia, pero revolucionaria en su ejecución. Rex sería la brújula, sus ladridos y movimientos, las coordenadas. El equipo, aunque con reservas, comenzó a moverse, atando cuerdas de seguridad, preparando los trineos de rescate con una velocidad inusual, como si el instinto de Javier se hubiera contagiado a todos. La visión de la osa madre, observándolos con ojos llenos de una mezcla de miedo y una tenue esperanza, era el combustible que encendía la determinación de cada uno, un fuego sutil en medio de la desolación. Los primeros pasos fueron lentos y calculados, Javier siguiendo de cerca a Rex, quien se movía con una agilidad asombrosa, sus patas apenas rompiendo la fina capa de nieve. Cada ladrido del pastor alemán era una confirmación, cada desvío una advertencia. Por un momento, un alivio tenue se extendió por el equipo, una sensación de que, quizás, lo impensable era posible. Pero la montaña, caprichosa y cruel, no iba a ceder tan fácilmente. Un viento repentino, helado y furioso se levantó, trayendo consigo ráfagas de nieve que cegaban la visión, envolviendo la escena en un velo blanco y confuso. El hielo bajo sus pies comenzó a gemir con mayor intensidad, un sonido gutural que prometía el colapso, recordándoles la fragilidad de su avance. La temperatura descendió aún más, un frío que se adentraba en los huesos, silenciando cualquier atisbo de optimismo ingenuo. El tiempo era un enemigo implacable, y la tormenta que se avecinaba, una sentencia. Las figuras de la osa y sus ocesnos, antes distantes, ahora parecían más vulnerables que nunca, sus cuerpos temblorosos exhalando un aliento helado que se disolvía en el aire gélido. Un crujido más fuerte que los anteriores resonó, y una grieta visible, larga y serpenteante, apareció a pocos metros de la osa madre, extendiéndose como una cicatriz sobre el espejo de hielo. El pánico, una bestia salvaje, amenazó con apoderarse de los rescatistas, pero la mirada de Javier, ahora fija en Rex, era una ancla en la tormenta. El perro ladró con una urgencia renovada, una llamada a la acción que no podía ser ignorada, una promesa de que el punto de no retorno estaba a la vista. El confrontamiento final con la furia de la naturaleza era inminente, y no había vuelta atrás. Javier sintió el peso de cada vida, la suya, la de su equipo, y la de la familia de osos, pendiendo de un hilo tan fino como la escarcha que cubría sus pestañas. Sabía que la lógica, esa vieja amiga que lo había guiado por tantos años, ya no era suficiente. El instinto de Rex, ese susurro ancestral de la montaña,
Era ahora su única brújula en la tormenta. Con un gesto de cabeza, dio la orden final, su voz apenas audible entre el aullido del viento y el ominoso crujido del hielo. Era un salto de fe, una rendición a lo incomprensible, una apuesta contra la propia razón. Pero mientras el equipo avanzaba hacia la grieta que se abría, hacia la osa que observaba con ojos desorbitados, Javier se preguntó si este camino insospechado los llevaría a la salvación o a un abismo aún más profundo del que habían intentado escapar. Usted sintió cómo el viento helado se aferraba a su ropa, un frío que se colaba por cada costura mientras Javier y su equipo avanzaban sobre el lienzo traicionero del lago congelado. Cada paso era una oración silenciosa, cada crujido del hielo una promesa de desastre inminente. La grieta, que antes era una cicatriz, ahora se abría como una boca hambrienta bajo el peso de la osa madre, sus ojos dilatados por el terror reflejando la penumbra del cielo. Rex, la brújula viviente, ladraba con una urgencia febril, sus patas danzando sobre la superficie resbaladiza, marcando el camino que la lógica humana había descartado. El aire se volvía más denso, cargado de la electricidad del miedo y la adrenalina. Javier, con el corazón latiéndole desbocado, se aferraba a la fe ciega en el instinto del animal, un fuego tenue en la inmensidad gélida que amenazaba con consumirlos a todos. ¿Podría esta apuesta desesperada ser su salvación o el último error? Rex no dudaba. Se movía con una precisión asombrosa, sus ladridos ahora una ráfaga de sonidos, no solo guiando a Javier, sino también, de alguna manera incomprensible, calmando a la osa. Sus patas se detuvieron abruptamente, olfateando el hielo con una intensidad feroz, luego giró la cabeza hacia la derecha, ladrando con vehemencia hacia un punto apenas perceptible. Un miembro del equipo, siguiendo las instrucciones silenciosas de Javier, intentó avanzar por la ruta inicial, pero el hielo bajo su bota gimió con un sonido agudo y amenazante, una advertencia clara. Rex gruñó, un sonido profundo y autoritario, dirigiendo al equipo lejos del peligro inmediato. El instinto puro del animal era una voz más poderosa que cualquier mapa, una verdad que se revelaba en cada micromovimiento, cada pelo erizado, cada respiración helada. La sierra contenía el aliento. «¡Rápido! ¡Los osesnos primero!», gritó Javier, su voz rasgada por el viento, la mirada fija en la osa que protegía a sus crías con un gruñido bajo. El equipo se movió con la rapidez de lobos, desplegando los trineos de rescate, las cuerdas silbando en el aire gélido. Elías, el segundo al mando, a pesar de su escepticismo inicial, seguía las directrices de Javier con una eficiencia admirable, su rostro endurecido por la concentración. La osa, instintivamente desconfiada de los humanos, se irguió, un muro de pelo y ferocidad, pero Rex se interpuso, ladrando suavemente, una conexión inexplicable que parecía decirle a la madre que confiara. La tensión se palpaba, un nudo en el estómago de todos, cada movimiento era crítico, cada segundo, una eternidad. La vida pendía de un delicado equilibrio entre la fuerza humana y la sabiduría ancestral. Con un esfuerzo coordinado el primer osesno fue asegurado en uno de los trineos. Un suspiro de alivio, breve y tenue, escapó de los labios de Javier. Pero la tregua fue efímera. Un estruendo sordo, como un trueno distante, resonó bajo sus pies. Una nueva grieta, más ancha y profunda que la anterior, se abrió con una velocidad aterradora, separando a la osa madre y al segundo osesno de la ruta segura, dejándolos en un fragmento de hielo que se desprendía lentamente. El pánico, una bestia fría y gélida, amenazó con paralizar al equipo. Rex, con los ojos inyectados en sangre, ladró con una furia desesperada, corriendo hacia un punto inesperado, una delgada franja de hielo que apenas parecía capaz de soportar el peso de una mariposa, pero que él señalaba con una insistencia inquebrantable. «No, es demasiado arriesgado», exclamó Elías, su voz cargada de desesperación, señalando la grieta que se abría. La lógica gritaba que era un suicidio. Pero Javier, con la mirada clavada en la franja de hielo que Rex marcaba, recordó su pasado, el compañero perdido, la lección brutal de la montaña. Esta vez, no dudaría, la confianza en Rex era absoluta. Una verdad primordial, que resonaba más allá del miedo. Sin un segundo de titubeo, se lanzó hacia la franja de hielo, su cuerpo tenso, cada músculo preparado para la inminente caída. El aire se volvió un cuchillo, el tiempo se estiró. Sus botas apenas se aferraban a la superficie resbaladiza.
mientras los ladridos de Rex eran el único sonido que importaba, la única guía en el abismo. La vida de la osa y el osesno dependía de esta locura. Javier se arrastró por la franja, el hielo crujiendo ominosamente bajo sus rodillas, sintiendo cómo el frío se adentraba en sus huesos, una agonía punzante. Detrás de él, otro rescatista lo seguía, asegurado por la cuerda, con el corazón en la garganta. Rex, con una agilidad sobrenatural, llegó primero al fragmento donde estaban la osa y su cría, ladrando, animándolos. Con un tirón desesperado, Javier logró asegurar al segundo osesno y en un acto de fuerza bruta, ayudó a la osa a cruzar el último tramo. Justo cuando sus patas pisaron el hielo más sólido, un estruendo ensordecedor rompió el aire. El fragmento de hielo donde habían estado se desprendió por completo, hundiéndose en las aguas gélidas con un chapoteo brutal. La sierra pareció suspirar aliviada. Todo había terminado, pero por un instante, un simple instante, la oscuridad estuvo a punto de engullirlos. Usted sintió como el aire, antes cargado de la tensión del peligro inminente, se diluía en un suspiro colectivo de alivio que liberó a todos de su prisión invisible. El eco del estruendo final, el chapoteo brutal del hielo al hundirse, aún vibraba en sus oídos, pero ahora era un sonido que marcaba el fin de una pesadilla, no el inicio de una tragedia. Javier, con el cuerpo tembloroso por la adrenalina y el esfuerzo, se arrodilló junto a la osa y sus osesnos, que ahora estaban a salvo en el hielo más sólido. El frío seguía mordiendo, pero su aguijón ya no era tan cruel, como si la montaña misma hubiera reconocido el valor de la vida. Rex, exhausto pero con la cola en alto, se acurrucó a un lado de Javier, su aliento cálido un contraste con el gélido entorno. Una paz tenue, frágil como la escarcha, comenzó a extenderse sobre la sierra, silenciando los últimos ecos del miedo. Las miradas de su equipo, antes llenas de escepticismo y preocupación, ahora se posaban en Javier con una mezcla de admiración y respeto tácito. Elías, su segundo al mando, se acercó, y por primera vez en años, Javier vio en sus ojos, no la sombra de la duda, sino un reconocimiento genuino. Una reconciliación silenciosa que valía más que cualquier medalla. La lógica, esa vieja amiga que lo había atado a la cautela, había cedido el paso a una fe más profunda, una que no podía ser medida por cálculos ni mapas. La herida de su pasado, aquella que le arrebató a su compañero y su confianza en sí mismo, no se había borrado, pero había cicatrizado de una forma inesperada, dejando una marca de sabiduría en lugar de amargura. Usted percibió cómo la pesada cadena de su culpa comenzaba a desvanecerse, liberándolo de una carga invisible. El sol, que durante horas había permanecido oculto tras un velo de nubes plomizas, por fin se abrió paso, derramando una luz tenue y dorada sobre el paisaje nevado, como una bendición tardía. Los cristales de hielo, antes sombríos, ahora brillaban con miles de destellos, y el aire gélido se sentía menos punzante, como si la propia sierra estuviera exhalando un suspiro de alivio. La nieve que había sido cómplice de la desolación, comenzaba a mostrar ligeros indicios de derretimiento en las ramas de los pinos, pequeñas gotas que caían como lágrimas de felicidad. Javier sintió una calidez inusual en su pecho, un fuego interno que no era de adrenalina, sino de esperanza, apagando los rescoldos de un miedo antiguo. Usted notó cómo la temperatura de su propia alma parecía subir, liberándolo de un frío que no era solo físico. La historia del rescate, de un perro vagabundo que guió a los hombres hacia la salvación, se tejió silenciosamente entre los susurros del viento, una leyenda que la montaña misma comenzaría a contar. No hubo cámaras, ni aplausos masivos, solo el reconocimiento íntimo de un equipo que había sido testigo de un milagro, forjado en la intersección del instinto y la valentía. Javier no necesitaba una medalla, su victoria era personal, una reparación de su espíritu que se manifestaba en la calma de sus ojos, en la serenidad de su respiración. La fe en su propio juicio, antes fragmentada, ahora se había reconstruido sobre cimientos más sólidos, aquellos que incluían la humilde aceptación de que la sabiduría puede presentarse en las formas más inesperadas. Usted comprendió que el verdadero heroísmo no siempre necesita un escenario público. Al mirar a Rex acurrucado a su lado, Javier no solo vio a un animal, vio un espejo, un recordatorio viviente de que la naturaleza tiene sus propios lenguajes, sus propios caminos hacia la verdad. La cicatriz en el costado del perro,
antes un signo de una vida dura, ahora parecía una marca de honor, un testimonio de la resiliencia y la conexión profunda con la sierra. La transformación de Javier no era un cambio drástico, sino una expansión de su ser, una integración de la razón con la intuición, de la lógica con el corazón. Las cadenas invisibles de su pasado, el peso de su pérdida, se habían roto, no por el olvido, sino por la comprensión de que hay fuerzas más grandes que la propia voluntad humana, fuerzas que merecen ser escuchadas. La luz del sol se intensificó, bañando el paisaje con una promesa renovada. El silencio que ahora envolvía la sierra de Durango, no era el silencio opresivo del miedo, sino una paz profunda, un eco de armonía restaurada. Usted se dio cuenta de que esta experiencia no solo había salvado a una familia de osos, sino que había reescrito el destino de un hombre, mostrando que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de abrirse a lo desconocido, a lo que desafía nuestra comprensión. La historia de Javier y Rex, de la osa y sus osesnos, era más que un rescate, era una lección sobre la humildad y la interconexión de todas las vidas. Pero mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, usted se preguntó, ¿qué otras verdades, qué otros misterios, esperan ser revelados cuando nos atrevemos a escuchar los susurros de la naturaleza? ¿Y qué precio estamos dispuestos a pagar por esa sabiduría? Usted siente el aire, que minutos antes vibraba con la tensión de un peligro inminente, ahora diluirse en un suspiro colectivo de alivio, que libera a todos de su prisión invisible. El eco del estruendo final, el chapoteo brutal del hielo al hundirse, aún resuena en sus oídos, pero ahora es un sonido que marca el fin de una pesadilla, no el inicio de una tragedia. Javier, con el cuerpo tembloroso por la adrenalina y el esfuerzo, se arrodilla junto a la osa y sus osesnos, que ahora están a salvo en el hielo más sólido. El frío sigue mordiendo, pero su aguijón ya no es tan cruel, como si la montaña misma hubiera reconocido el valor de la vida. Rex, exhausto pero con la cola en alto, se acurruca a un lado de Javier, su aliento cálido un contraste con el gélido entorno. Una paz tenue, frágil como la escarcha, comienza a extenderse sobre la sierra, silenciando los últimos ecos del miedo que se aferraba a sus corazones. Las miradas de su equipo, antes llenas de escepticismo y preocupación, ahora se posan en Javier con una mezcla de admiración y respeto tácito, un reconocimiento silencioso que valía más que cualquier medalla. La lógica, esa vieja amiga que lo había atado a la cautela, había cedido el paso a una fe más profunda, una que no podía ser medida por cálculos ni mapas. La herida de su pasado, aquella que le arrebató a su compañero y su confianza en sí mismo, no se había borrado, pero había cicatrizado de una forma inesperada, dejando una marca de sabiduría en lugar de amargura. Usted percibe cómo la pesada cadena de su culpa comienza a desvanecerse, liberándolo de una carga invisible que lo oprimía. La nieve, que antes era una amenaza, ahora parece un lienzo de nuevas oportunidades. El sol, que durante horas había permanecido oculto tras un velo de nubes plomizas, por fin se abre paso, derramando una luz tenue y dorada sobre el paisaje nevado, como una bendición tardía. Los cristales de hielo, antes sombríos, ahora brillan con miles de destellos, y el aire gélido se siente menos punzante, como si la propia sierra estuviera exhalando un suspiro de alivio. La nieve, que había sido cómplice de la desolación, comienza a mostrar ligeros indicios de derretimiento en las ramas de los pinos. Pequeñas gotas que caen como lágrimas de felicidad. Javier siente una calidez inusual en su pecho, un fuego interno que no es de adrenalina, sino de esperanza, apagando los rescoldos de un miedo antiguo que lo había consumido por tanto tiempo. Usted nota cómo la temperatura de su propia alma parece subir, liberándolo de un frío que no era solo físico sino emocional. La historia del rescate, de un perro vagabundo que guió a los hombres hacia la salvación, se teje silenciosamente entre los susurros del viento, una leyenda que la montaña misma comenzará a contar. No hubo cámaras, ni aplausos masivos, solo el reconocimiento íntimo de un equipo que había sido testigo de un milagro, forjado en la intersección del instinto y la valentía. Javier no necesita una medalla. Su victoria es personal, una reparación de su espíritu que se manifiesta en la calma de sus ojos, en la serenidad de su respiración. La fe en su propio juicio, antes fragmentada, ahora se ha reconstruido sobre cimientos más sólidos, aquellos que incluyen la humilde aceptación de que la sabiduría puede presentarse en las formas más inesperadas, desafiando cualquier lógica preconcebida.
Usted comprende que el verdadero heroísmo no siempre necesita un escenario público para manifestarse. Al mirar a Rex acurrucado a su lado, Javier no solo ve a un animal, ve un espejo, un recordatorio viviente de que la naturaleza tiene sus propios lenguajes, sus propios caminos hacia la verdad, caminos que la mente humana a menudo ignora en su afán de control. La cicatriz en el costado del perro, antes un signo de una vida dura, ahora parece una marca de honor, un testimonio de la resiliencia y la conexión profunda con la sierra, una lealtad que trasciende cualquier barrera de especie. La transformación de Javier no es un cambio drástico, sino una expansión de su ser, una integración de la razón con la intuición, de la lógica con el corazón. Las cadenas invisibles de su pasado, el peso de su pérdida, se han roto, no por el olvido, sino por la comprensión de que hay fuerzas más grandes que la propia voluntad humana, fuerzas que merecen ser escuchadas con humildad y respeto. La luz del sol se intensifica, bañando el paisaje con una promesa renovada. El silencio que ahora envuelve la sierra de Durango no es el silencio opresivo del miedo, sino una paz profunda, un eco de armonía restaurada, un canto de la vida que se aferra con tenacidad. Usted se da cuenta de que esta experiencia no solo ha salvado a una familia de osos, sino que ha reescrito el destino de un hombre, mostrando que la verdadera fortaleza reside en la capacidad de abrirse a lo desconocido, a lo que desafía nuestra comprensión. La historia de Javier y Rex, de la osa y sus osesnos, es más que un rescate, es una lección sobre la humildad y la interconexión de todas las vidas, un recordatorio de que a veces, el camino más claro lo muestra un corazón puro, no una mente calculadora. Pero mientras el sol se pone, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, usted se pregunta, ¿qué otras verdades, qué otros misterios, esperan ser revelados cuando nos atrevemos a escuchar los susurros de la naturaleza, y qué precio estamos dispuestos a pagar por esa sabiduría que reside más allá de la razón?